Buenas tardes, arquitecta y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el horizonte tardío, la cultura inca. Comenzando por la ubicación, el Imperio Inca abarcó el área de oeste de América del Sur, en los países Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Chile y el norte de Argentina. Tuvo un centro neurálgico en la ciudad de Cusco y se caracterizó por su alto desarrollo político, social, militar y económico. También se basa en la economía de la población aledaña. Tiene límites naturales, como por el norte, el río Mayo, que es un límite natural. En esta zona hay aldeas dispersas, la distancia entre viviendas es grande y presentan agricultores simples. Es por eso que no conquistaron esta parte. También por el oeste tenía baja población y estas personas se dedicaban a las actividades de tala y presentaba un cierto nomadismo. Por el oeste está limitada con el Océano Pacífico, un límite natural. Por el sur, en Argentina, esta población se dedicaban a la agricultura incipiente, es decir, que todavía realizaban actividades como recolección y la caza. Bueno, su expansión se limitó en base a la economía de la población que estaban en su alrededor y sus límites naturales. Por otro lado, también incorporó las civilizaciones de Mochica, Chimú, Nazca y Tiahuanaco. Su capital es Cusco, ¿no? La ciudad estaba defendida por sólidas murallas ciclópeas y se dividía en 4 distritos. En sus características tenemos en lo político. La máxima autoridad era el rey o inca, considerado como el hijo del sol, quien gobernaba por derecho divino. También tenemos por nobleza, que se ocupaba de la compleja organización del Estado. Y por último, un ejército poderoso, a cargo de las generales provenientes de la familia real, se ocupaba en la expansión, la conquista y el control de los territorios conquistados. También tenemos lo que es la sociedad, ¿no? Que se dividía por la realeza, que era conformada por el inca y su familia, por la nobleza, que esta podía ser sangre, o sea, es decir, familiares del inca o de privilegio, conformada por nobles que en algún momento habían ayudado o apoyado al inca y éste les había otorgado sus privilegios. Y por último, tenemos el pueblo, ¿no? Los campesinos denominados Ayu. Y bueno, estos grupos eran servidores del Inca y del Imperio. También lo que es la economía, que se basaba en la producción agrícola. Las tierras pertenecían al Estado que las repartía. Eh, una tercera parte se dedicaba a producir para el Inca, otra para los sacerdotes y por último a los ayllus, los campesinos. Asimismo desarrollaron la ganadería de camélidos tales como la llama y la alpaca. También se dedicaban a la artesanía, un claro ejemplo es el quero. Y por último tenemos la religión, que eran politeístas y naturalistas. Y la vida y la muerte estaban vinculadas. También lo sagrado era el huaca, como las momias y los dioses. Respecto a la configuración urbanística, rescatamos que al inicio los incas presentaban un urbanismo informal caracterizado por ser espontáneo, con sectores y barrios, manzanas y lotes irregulares y vías de anchos variables, para posteriormente, con el pasar del tiempo, convertirse en un urbanismo formal de carácter integral, mejor concebido, de mejor manejo y administración, y constituyendo nuevas ciudades ya planeadas, a diferencia del al inicio. Respecto a su configuración, era de 4 tipos. La primera es de carácter social, donde podemos ver que resaltaban las plazas, monumentos y centros de actividades. El segundo es administrativo, donde resaltaban los palacios y edificios, en especial el Palacio del Inca tomándolo como ejemplo. En la configuración militar tenemos la Acrópolis Inca, los refugios y fortalezas que podemos ver que en lo largo de su territorio
estas destacaban mucho y se repetían. Y por último, la configuración religiosa, que son los templos no planificados. Respecto a su traza urbana, esta era de tipo radial, teniendo como eje principal la plaza y conectando el resto de la ciudad con los caminos que conllevaban todos a la plaza, como podemos ver en la imagen. Y respecto a su entorno, tenemos que habían murallas y fortalezas, como previamente lo mencioné, valles y montañas, como por ejemplo Machu Picchu, que es el ejemplo más representativo de estas, ríos y quebradas, que eran un punto de ubicación, aparte también eran un punto de trabajo y de alimentación, una fuente de alimentación muy, muy buena. Y también en el entorno podemos destacar que hay 3 regiones comprendidas en el Imperio Inca. Una es la selva alta, otra es la sierra y por último la selva baja. Las dos edificaciones monumentales más representativas de esta cultura que vamos a analizar son el barrio Morteros y el templo principal. Para ello, primero vamos a analizar cómo está organizada en Machu Picchu. Vemos de que Machu Picchu significa la montaña vieja, que es un santuario el más sobresaliente de esta cultura, porque habría albergado al menos de 300 a 1000 personas y que está ubicada en el departamento de Cusco. Podemos ver de que esta tiene una zona urbana y una zona agrícola. Es decir, en la zona urbana es donde se va a desarrollar tanto el cultivo, donde van a criar los animales, y en la zona urbana es donde ya van a estar en las viviendas, las familias. Y también tenemos una zona del Hanan y del Urin. En la parte Hanan está la parte más sagrada y en el Urin la parte más baja. Vemos también de que Machu Picchu tiene una configuración en U, donde el espacio central vendría a ser la plaza. Así también, las funciones que tiene Machu Picchu son de religión, de agricultura y de poder, ¿no? Como la representación del Inca. Luego vemos el barrio de los Morteros. Este es un recinto para los artesanos o las personas que se dedicaban a realizar actividades domésticas, ya sea, por ejemplo, la cerámica, también al tejido, o también tenía funciones de residencia, ¿no? Para el pueblo. De ella podemos ver que está organizada por una guairana y también cuartos de morteros. En la guairana, la de color morado, podemos ver de que es un recinto de 3 muros en un espacio, que es un espacio dividido por un muro vertical, y que esta va a contar con el ingreso del sol, donde se va a poder ver todo el recorrido. En el corte podemos ver de que esta tiene un techo a 2 aguas, con la función de poder protegerse de la lluvia, también de que tienen columnas bastante robustas, de 88 centímetros. Podemos ver de que este recinto más bien no tiene ventanas, sino que tiene hornacinas donde podían colocar sus objetos de pertenencia, y que son monumentales debido a su gran altura, que llegan a medir 7.5 metros. Así también podemos ver de que su cubierta es de paja, y esto lo hacían con diferentes capas para poder protegerse del frío. También vemos que utilizaron pilastras, esto que podía ayudar a mantener el techo. Luego también utilizaron el aparejo celular, es decir, las esquinas no eran puntiagudas, sino que eran medias circulares. Y también estos le daban estabilidad a los muros. En el cuarto de los morteros podemos ver de que son habitaciones que contienen morteros celulares en el centro. Se decía de que estos morteros tenían tal vez la función donde podían vertir la chicha, o podían también vertir el agua y ver sus reflejos, o también podían pintar la lana para poder tejer. Vemos de que estos cuartos tienen 3 ingresos, es decir, 3 puertas, y estos también cuentan con hornacinas. Se ven que también son robustos las columnas, los muros.
Y también vemos de que el material que predomina en ellos es la piedra. También se ve de que en la parte baja de los muros hay una hilada de mayor tamaño, y en la parte más superior se ve que la hilada es de cuña, donde se ven piedras de diferente tamaño. Luego vemos de que también el aparejo es sedimentario, sin mortero, es decir, de que sus puntas, estas ya son rectangulares. El siguiente monumento es el templo principal. Este es un recinto sagrado dedicado al culto del dios Sol, y tenían funciones religiosas, también de adorar a los dioses, y también podían ver el recorrido solar y también de los equinoccios. Y podemos ver de que esta está organizada en torno a una plaza central, que esta era bastante grande y que a su alrededor estaban los recintos y también el templo. Está conformada por el templo de las tres ventanas, donde esta responde a la cosmovisión andina que tenía esta cultura, ya que creían en el dios Sol. Entonces para ellos era bastante importante y fundamental el que esté presente. En, en la imagen podemos ver de que el aparejo que utilizaron era el sedimentario, y también era el ciclopio en la parte más baja, donde las piedras eran bastante grandes, eran ciclopias. Pero también vemos más tipos de aparejos, como también el que está tendiente al engastado, donde parece como que las piedras cuadraran para que tengan una estabilidad. Y este templo de las tres ventanas cuentan con ventanas y no con hornacinas. Vemos de que su planta es rectangular. Y luego el templo que está en la parte izquierda, vemos de que también tiene una planta principal. Esta cuenta con hornacinas, no tiene ventanas, está hecho de piedra. También tiene aparejo sedimentario, aparejo ciclopio, y tiene un aparejo sin mortero. Respecto a la materialidad, podemos ver de que utilizaron la piedra en diversos tamaños, formas. También la paja, esto lo utilizaron más en las cubiertas. El adobe, que lo podemos ver en sus diferentes edificaciones. La tierra, que lo utilizaron también como mortero para poder unir y darles estabilidad a las edificaciones. Y por último, la madera, que lo utilizaron para las vigas. En las técnicas constructivas, primero tenemos la técnica que tenían para extraer la piedra de la cantera. Se dice que los incas no usaban instrumentos de metal, no tampoco disponían de animales de carga, simplemente el hombre realizaba esta tarea. En lo que respecta al transporte, ellos usaban troncos de aliso, y las piezas que eran más grandes lo cortaban, lo volvían más pequeñas por un procedimiento que consistía en, en golpear la piedra hasta formar una ranura. También dice que en las cavidades más grandes servía como un depósito de agua, y en las noches más frías, con el frío, o sea, se congelaba y causaba un ensanchamiento, y con eso se cortaba más rápido la piedra. Su enlazamiento en el sitio. Un claro ejemplo es el ejemplo de Ollantaytambo, que llevaban piedras grandes, ¿no? La más grande llegó a pesar unas 75 toneladas, y las llevaban. Esa lo llevaron desde la cima de una colina hasta el valle. Tuvieron que cruzar un río y ya después colocarlo en la fortaleza, ¿no? En la posición que ellos querían, después de haberla cortado convenientemente. Formas arquitectónicas incas. Una de ellas es el cancha, que es un cerco regular alrededor de un patio. La otra es callanca, que también eran recintos rectangulares que estaban
a centros estatales de importancia, ¿no? El Ushnu era una estructura piramidal, ¿no? Donde estaba configurada por la superposición de varias plataformas rectangulares. El tambo también, eran edificaciones sencillas estas, ¿no? Y eran ocupadas por los viajeros como lugares de reposo. Estos estaban ubicadas más que todo en caminos. El Ajiahuasi era la casa de las escogidas, donde eran edificaciones donde las mujeres realizaban actividades, ¿no? Como la textilería o la preparación de chicha. Ellas estaban obligadas a prestar este servicio al Estado, se puede decir. Y ahí hay un investigador, que es el investigador Carlos Benavente Escobar, dijo que esta era una arquitectura que por primera vez en la historia se ha combinado las técnicas de paleosismología, arqueosismología y tectónica activa en un estudio de esta naturaleza. Sobre las actividades que realizaban los incas, en un principio se dice que era la caza, la pesca, pero con el desarrollo del imperio incaico y el surgimiento de nuevas técnicas, ya desarrollaron más actividades, ¿no? Ahí tenemos la agricultura, ganadería, artesanía. Y más abajo podemos ver cómo ellos organizaban sus actividades, ¿no? De acuerdo a la diversidad de clima, a las altitudes de la zona y entre otras variaciones. Ahí vemos en la imagen que más a la costa es como los peces y el guano, más ahí también está el maíz y el algodón. Por la parte del medio, que es la sierra, estaría su agricultura, como es la papa y la quinoa. Más al fondo estaría la ganadería, que es tenían llamas y alpacas y así. También ellos trabajaban de manera como es la mita, que es un trabajo específico, ¿no? Donde al final ellos se repartían, ¿no?, los bienes que habían obtenido. El aini, que consistía en un intercambio de bienes. Y la minca, que era un trabajo destinado como obras públicas, por ejemplo, puentes o realización de carreteras. La organización sociopolítica. El imperio de los incas ha sido a partir de la perspectiva de una organización monárquica, absoluta o teocrática. Así, el esquema de la organización era el que sigue, por ejemplo. El primero era el Inca, segundo era el Consejo Imperial, tercero era el Augui o príncipe heredero, el cuarto es el Apunchi, que es un gobernador, el cuarto es el Tucuyricul, el sexto es el Curaca. La base de la organización social en el imperio de los incas está en el colectivismo, o sea, es una primacia de un conjunto sobre la persona. El ser humano tiene un costo como un elemento de un conjunto, que es el primer sitio que lo ocupaba el Inca. Sucesivamente seguía la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio, la nobleza de los mitimaes y los yanaconas. En la organización administrativa, aplicaron preferentemente en el empadronamiento de los miembros de los ayllus. Según esto, acostumbraban a hacer sus tasaciones de 5 en 5 o de 10 en 10, lo que equivale a nombrar de una mano simple o de 2 manos, aunque los cronistas españoles solo han consignado los últimos, y de ahí justamente que se haya tomado el sistema decimal como una base de su estructura administrativa. En la organización religiosa, el culto de la religión ha envuelto cada una de las festividades, las cuales estuvieron encargadas de los sacerdotes. El más importante era el Aulig Humo. Durante el año, los incas celebraban diversas festividades que primordialmente correspondían a una etapa de las actividades agrícolas y los cambios climáticos.